esta es la tercera vez que estamos haciendo estos últimos jueves de temas. Y como siempre, la bienvenida a todos ustedes se la va a dar la dueña de Tinta y Café. ¿Me escuchan? ¿Esto se oye bien? ¿Se oye bien esto? Se oye. Buenas noches, mi nombre es Nelly Santamarina y soy la dueña de Tinta y Café. Les doy la bienvenida al tercer jueves, último jueves de temas que estamos haciendo ya periódicamente y intentando de crear un espacio abierto a una conversación civilizada y cordial entre Miami y La Habana. Y pues nada, les doy la bienvenida a todos y esta noche soy parte del panel también. Y aquí se lo paso al compañero José Manuel Pallí. Compañero, exactamente, ni más ni menos. Bueno, es la tercera vez que lo hacemos. Es un tema que viene a ser un poco el reverso del que hicimos en el último jueves anterior, que no fue el último mes porque hicimos un descanso por verano. Y así como aquel fue cómo veían los cubanos que venían a Miami, el tema de hoy es cómo ven los cubanos que se fueron hace mucho tiempo de Cuba y que por primera vez regresan, o los que nunca han ido a Cuba pero tienen raíces cubanas, nacieron acá. ¿Cómo ven a Cuba cuando llegan? ¿Cómo ven al pueblo cubano? ¿Cómo compara lo que ven con todo lo que habían escuchado, con todo lo que habían aprendido, entre comillas? Y la idea acá es no solamente que el panel conteste las tres preguntas que vamos a hacerles, como todos los últimos jueves de temas, hacemos preguntas para enfocar, para concentrar la discusión y la temática, sino que también ustedes, que son partes del público, y yo confiaba en tener incluso gente que acaba de ir a Cuba por primera vez después de muchos años, a raíz de la visita del Papa, decidieron ir, pero lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de convocarlos tan rápido porque acaban de regresar de Cuba en muchos casos. La mecánica, la repito para los que vienen por primera vez, estamos sujetos a un tiránico reloj de arena. Cada uno de los panelistas tiene 6 o 7 minutos para contestar cada pregunta y aquellas personas que quieran a su vez hablar tendrán 3 minutos, ya sea para contestar las 3 preguntas en base a sus propias experiencias o para hacer cualquier comentario o preguntas a quienes contestaron esas preguntas. Me interesa mucho que escuchen primero las 3 preguntas antes de hacer cada una de ellas, para que ustedes mismos decidan, con esos 3 minutos que van a tener, qué pregunta quieren contestar y sobre qué tema de las 3 preguntas quieren hablar. Las 3 preguntas son las que siguen. ¿Cuál ha sido el mayor contraste en lo que usted esperaba encontrar en Cuba, con base en todo lo que usted sabía o había oído y la realidad que pudo palpar en su visita a Cuba? Esa es la primera pregunta que les voy a hacer a los 3 panelistas. La segunda es, ¿cuántos obstáculos encontró para hacer, ver, visitar todo aquello que usted estaba interesado en hacer, ver o visitar? ¿Cuánta gente en la calle, en alguna dependencia pública o en cualquier ámbito de los lugares que usted visitó en la isla, se negó a hablar con usted o evitó tener contacto con usted o con su grupo? Y la tercera, ¿se siente usted como cubano identificado con los cubanos que viven en la isla? ¿Los ve como parte de un solo pueblo que también es el suyo? Antes de pasar a la primera, voy a presentarles a los 3 panelistas que tenemos hoy. Si consigo que este aparato me funcione. Pero sí, me está funcionando. Llama a uno de tus nietos. Eso es.
Sería fabuloso tener alguno acá de asesor. A pesar de que hay dos señoras en el panel, voy a empezar presentando a Armando, nada más que porque las dos señoras son señoras de la casa, tanto Silvia... Silvia es dueña del concepto, como todos los que participamos en esto, Gustavo Godoy y Nelly también, y Nelly ya saben que es la dueña del lugar. Armando Olivera es espirituano, ¿no? Vivió en Santi Espíritus hasta los 10 años, viajando a México con su familia en el año 60, para lo que, como nos pasó a muchos, se suponía que iba a ser una breve estadía en México. Llegó a Miami pocos meses después de la invasión de Bahía de Cochinos, en el año 61, y desde entonces vive aquí entre nosotros. Se educó en colegios públicos, es graduado en Miami High, tiene un título de ingeniero de la Universidad de Cornell y un MBA de la Universidad de Miami. Un Hurricane. ¿Puedo decir que sos un Hurricane o sos de, no sé cómo se llaman los de Cornell? Ok. Trabajó durante 40 años para una de las empresas más importantes de este estado, que se llama, o se sigue llamando todavía, Florida Power and Light. Y se retiró hace 2 años, después de haber sido durante los últimos 10 años el presidente y el CEO de Florida Power and Light. En este momento es asesor de una firma dedicada a las inversiones, es miembro del directorio de varias empresas, entre ellas de Lennard Corporation, basada acá en Miami, y es además trustee tanto del Miami-Dade College como de la Universidad de Cornell. La señora Silvia Wilhelm es cubana-americana, nacida en La Habana, salió de Cuba a través de la operación Pedro Pan, enero del 61, pues. Y regresó a Cuba en el 94 en medio de lo que se llama o se llamó el período especial. Ha trabajado desde el año 98 para cambiar la política de los Estados Unidos hacia Cuba y está empezando a dar frutos ese trabajo, maravillosamente. Y cabildeando con miembros del Congreso de las distintas sucesivas administraciones de gobiernos americanos. Desde el 90 ellos está llevando un promedio de entre 18 y 25 grupos de personas a Cuba dentro del concepto de los viajes autorizados de people to people, para que haya contacto entre nuestra gente y la gente de la isla. Es la presidenta de Cuba Puentes, es una organización que lleva ya ¿cuántos años funcionando Cuba Puentes? ¿Desde el 98? Bueno, Puentes Cubanos empezó en el 98, Cuba Ajá. Puentes empezó hace 8 años. Entre Siempre los puentes. Siempre los puentes. Pero además con el espaldarazo del Papa ante el Congreso de los Estados Unidos, que no es poca cosa. Me parece muy bien. Bueno. Entre los grupos de gente que lleva fundamentalmente a jóvenes universitarios que están trabajando en sus carreras o en sus estudios, a profesionales, a grupos religiosos y también culturales. La señora Nelly Santamarina también es cubana-americana, también nació en La Habana y salió de... ¿Ah, no? Pinar del Río. Ah, mira vos. ¿Qué? Está bien. Vamos a aclarar eso. No, es importante, no. Me parece muy bien. Pero además no puede haber presencia cubana sin un pinareño, por lo menos, eso es verdad, cierto. Y la completera no está aquí hoy. Salió directamente para Miami siendo una niñita de 7 años y está desde entonces aquí. Regresó a la isla por primera vez en el año 2007, ¿no? Y ella nos va a contar como panelista las experiencias, las vivencias que tuvo en ese primer regreso. Pero a mí me interesa mucho significar algo que a mí me ha salvado la vida en todo este proceso de crear estos últimos jueves de temas. Y es que justamente lo que sintió en esa primera experiencia de visitar Cuba fue la que la llevó a transformar este lugar donde estábamos, Tinta y Café, en un lugar de cita para el intercambio de ideas, para el diálogo, para el debate entre cubanos. Y es gracias a que Nelly realizó ese viaje que hoy estamos haciendo esto que estamos haciendo aquí. Sin más, voy a hacer la primera pregunta
y ahí voy a romper el orden de las presentaciones, voy a empezar con Nelly, para que Nelly nos cuente qué fue lo que más le llamó la atención cuando fue en el 2007, a la hora de contrastar lo que ella pensaba que era Cuba con la realidad que vio. Nelly. ¿Se puede? No vaya a ser que tumbemos la pared o algo. Bueno, como dijo Payí, la primera vez que fui a Cuba, después de haberme ido de niña de 7 años, fue en el 2007 y tuve la dicha y el honor, ¿no?, de ir con Silvia en uno de los grupos que ella llevaba ese año, del Jewish Community Center de Boca Raton. Y ese fue mi primer viaje a Cuba. Mi impresión inicial me empezó desde que llegué al hotel. Y obviamente yo venía con una paranoia miamense creada por tantos años de lo que yo le llamo indoctrinación en reversa, que recibimos aquí por muchos años, y estaba totalmente paranoica. Cuando llegué al hotel, lo primero que me encuentro es unas flores y un libro. Y yo me friqué porque dije, ¿y quién sabe que yo estoy aquí en La Habana? Yo, ¿quién sabe esto? Y una tarjetita que decía, tu tierra te recibe con mucho cariño. Y yo me quedé, ¿pero qué es esto? Bueno, después les digo de quién vino ese libro y esas flores. Pero bueno, mi paranoia empezó desde ese instante. Lo primero que hice es mirar en el hotel las paredes a ver si encontraba algún tipo de wire, ¿no? Como micrófono que me iba a grabar todo lo que yo estaba diciendo, una camarita escondida que debajo de la cama. No sé, yo me pensaba totalmente lo que había aprendido desde niña a tenerle miedo, ¿no? Cuando pido que me vengan a enseñar cómo trabajar la caja de seguridad, sube el muchacho y obviamente él se queda parado en el hallway, en el pasillo, y me empieza a explicar cómo tengo que hacer eso. Y yo lo primero que me pasa por la mente de nuevo es, este es seguridad del Estado, me está chequeando, me está dando estos números equivocados, después se me va a meter aquí, bueno, todo. Ya hice una llamada a Miami, obviamente me pensaba que estaba siendo grabada, escuchada, etcétera. Esa fue mi primera impresión así para mí, ¿no? Una niña chiquita que se crió en Miami escuchando lo que yo le llamo una narrativa de una nostalgia de mis padres, mis tíos, sus amigos, etcétera, que en realidad me crea a mí la memoria mía de lo que es Cuba. Y de cuando llego allí me doy cuenta que yo no me acordaba de absolutamente nada, que totalmente todas mis memorias eran esa narrativa nostálgica de mis padres, de esa tierra embrujada y mágica que habían dejado, y eso era todo lo que yo me acordaba. Y cuando llego ahí me doy cuenta, pero espérate, yo no me acuerdo de nada aquí. Esta es la Cuba que yo voy a empezar a conocer. Y entonces esa fue mi primera impresión, de verdad. Mayormente también ver que en realidad la gente estaban por la calle felices, no estaban esperando que llegaran los yanquis a liberarlos, no estaban esperando, estaban bailando, estaban cantando. Sí, una miseria deplorable, lo que yo le llamaba una esperanza letárgica en los ojos, le miraba. Y mayormente me quedé muy impresionada con el hecho de que podía tener una conversación esa misma noche que llegamos con gente que Silvia en todos sus viajes ajunta a gente de allá con nosotros que vamos de acá, y tuve esa experiencia inmediatamente esa noche con personas que pude hablar inteligentemente, políticamente, de cosas, y yo me quedaba, wow, estoy hablando de política, me imagino que esta persona me va a mandar a arrestar mañana me arrestan. Esa fue mi primera impresión, el primer día. Después me fue cambiando y esa fue mi primera visita. Fui al año siguiente, en el 2008, otra vez con Silvia,
y su grupo. Ya después he estado en Cuba 4, 5 o 6 veces más, sola, sin grupo. Y ahí les contaré, dentro del contexto de la próxima pregunta, mi experiencia con eso. Esa fue mi primera experiencia. A mí, yo les voy a pedir alguno. A mí me encanta la idea de tener el tiempo en mis manos, porque además soy muy malo manejando el tiempo. Pero le voy a pedir a alguno que me haga el favor de manejar esto, ¿puede ser? El doctor Godoy. No, pero que lo dé vuelta y demás, porque si no, a mí me... Yo siempre estoy tarde, así que... No puede. Claro, son 3 minutos de cada lado, como si fuera un huevo duro, un huevo pasado por agua, una cosa así. Okay. Armando, ¿te hace falta que te haga la pregunta otra vez? ¿O No, ya no, yo creo que no. Pues yo fui a Cuba... Okay. Fui a Cuba por primera vez en el año 13, también con Silvia, que Silvia es la guía no solamente física, pero emocional, espiritual de muchos de nosotros que vamos a Cuba. Para mí fue una experiencia diferente en el sentido que cuando estaba planeando el viaje no pensé nunca en términos políticos. Para mí fue más un viaje de nostalgia. Mis padres murieron cuando yo era muy joven, mi hermana murió cuando yo era muy joven, así que las memorias de las narrativas de la vida de ellos era una memoria bien distante. Ya cuando fui por primera vez tenía 63 años. Y mis padres habían muerto cuando yo tenía 18 años con uno, 20 con uno, 22 cuando mi hermana murió. Así que para mí sentía, y he pensado mucho de todas las reacciones que uno tiene, para mí sentía que había parte de mi vida, que había cierto vacío de no tener conexiones completas. Y cuando planeé el viaje, tuve la habilidad de planearlo con Silvia. Silvia fue súper flexible y hice 2 cosas. Una, que le dije, bueno, tenemos que ir a Santi Espíritu. Y nadie va a Santi Espíritu por primera vez cuando van a Cuba, yo creo. Lindísima, Y porque no es una ciudad turística. Pero le dije, yo tengo que ir a Santi Espíritu, quiero ver la casa donde yo pasé los primeros 10 años de mi vida. Y invité a un grupo de amistades a ir conmigo y teníamos una mezcla de gente. Éramos un grupo de como 10 y teníamos una pareja francesa que los conozco a ellos casi 40 años también. Que el momento que le dije que iba a Cuba, dijeron, no, vamos contigo, no queremos ir con un grupo de turistas franceses, queremos ir contigo, queremos ver Cuba a través de tus ojos y tu reacción. Habían ¿cuántos anglosajones? Una señora con su hija, muy amiga, una cubana americana que fue por primera vez. Y Sammy. Y habían dos amigas mías y sus hijas. Así que teníamos una mezcla de edades de 30 a 71 años y de perspectivas de un israelí, 2 franceses, 2 americanos y 2 cubanas americanas. Así, le digo todo eso porque eso refleja también la respuesta a las otras preguntas. Y todas las noches tuvimos la oportunidad de sentarnos y hablar de las reacciones del día. Así que yo no fui con ninguna expectativa de lo que esperaba ahí, aunque le voy a hacer brevemente el cuento. Llegué a Santi Espíritu. Yo me recordaba de mucho, ese es el problema cuando uno es más viejo cuando sale, y me recordaba mucho de Santi Espíritu, no tanto el resto de Cuba, pero nos dejaron en el centro, y le dije a los amistades que fueron conmigo, miren, esto es para mí, si no quieren venir conmigo, pásense el día en Trinidad, porque estábamos quedando en Trinidad. Y todos dijeron, no, queremos ir contigo cuando tú vayas a Santi Espíritu. Y Santi Espíritu, parte de Santi Espíritu no había cambiado mucho. Aunque uno le cuenta mucho, La Habana luce peor, se ven muchas cosas, pero la ciudad de Santi Espíritu estaba en bastante buenas condiciones.
Nos dejaron en el Parque Central y si ustedes pueden imaginar 10 personas caminando, obviamente extranjeros, tratando de buscar esta casa. Pero como dice en inglés, como un humming pigeon, encontré la casa, toqué en la puerta, no había nadie. Y cuando nos íbamos, había un señor mayor que iba caminando y yo le pregunté, ¿usted vive aquí? Y me dijo, sí, esta es mi casa. Y yo le dije, bueno, yo le di mi nombre. Él sabía exactamente quién yo era. Y sabía que yo había vivido ahí de niño en esa casa. Me sorprendió. Y le dije, bueno, ¿pudiera entrar? Sí, cómo no. Y entonces le enseñé a todas mis amistades que estaban en la otra acera de la calle. ¿Usted cree que ellos pueden venir? Dije, sí, cómo no. Todos entramos a la casa. Le digo ese cuento porque, vaya, no sabía quién nosotros éramos y abrió la puerta de su casa sin ningún problema, sin ninguna duda. Fue súper gentil. El pobre estaba penado porque la casa no estaba en buenas condiciones, la habían convertido en dos casas, cosas típicas que pasan en Cuba. Pero de ahí fui a la iglesia donde tuve la primera comunión y al colegio de La Salle donde tuve 4 o 5 años. Y fue un momento muy emocional para mí. Voy a empezar a contestar la última pregunta, así que voy a parar aquí. Te voy a parar aquí y decirte que esa parte fue una impresión muy positiva para mí de Cuba, de entender que todavía estaban que había parte de mis raíces ahí, aunque yo salí de tan niño, hay cierta conexión emocional con lo que está ahí. No solamente la parte física quizás, pero también la parte de la gente. Toda la gente con quienes yo hablé fueron súper gentil conmigo. Más de una persona me dijo, regresa, necesito que regrese, queremos ver necesitamos que gente como tú estén aquí en este país. Diciendo, bueno, ustedes todavía, hay mucho que pueden contribuir la gente de Miami, que hasta cierto punto estoy de acuerdo con lo que tú dices, no es la imagen que nos han dado particularmente hace 15, 20 años, donde siempre somos diferentes, la gente de allá son estos, son lo otro. La realidad, por lo menos la realidad mía de estar ahí fue completamente diferente. Me sentí emocionalmente que teníamos muchas cosas en común y me sentí cómodo. Silvia, vos que has llevado tanta gente, estoy interesadísimo en saber cuál fue tu primera impresión. Bueno, mi primera impresión es un poquitico diferente a la de Nelly y la de Armando, porque yo hice la decisión de ir a Cuba en medio del periodo especial de Cuba. Y yo creo que cuando uno regresa a Cuba, hay 2 cosas que son sumamente importantes en ese momento. Primero que nada es cómo te fuiste de Cuba y cuándo te fuiste de Cuba. Yo no me fui de Cuba de niña. Yo soy un poquitico mayor que ustedes dos, un poquitico, y por lo tanto yo crecí en La Habana, yo soy habanera. Crecí en La Habana hasta la adolescencia, el Godoy sabe perfectamente. Así que yo me fui ya formada, una adolescente casi cumpliendo 15 años. Recuerdo La Habana perfectamente de mi juventud y tuve una juventud maravillosa en La Habana, sinceramente. Pero me fui como Pedro Pan. Y yo creo que esa realidad te acondiciona la entrada. Fue como quiera que sea el irte como Pedro Pan, aunque yo no voy a hacer ningún drama al respecto. A mí me trataron muy bien. No tengo ninguna queja de los que me cuidaron durante el periodo que estuve sin mis padres. Pero como quiera que sea, fue un momento absolutamente traumático de decirle adiós no solo a tu familia, sola, viniendo a los Estados Unidos, pero a tu cultura, a tu pueblo, a todo lo que conocías. Claro que cuando nos fuimos como Pedro Panes, pensamos que volvíamos en 6 meses. Obviamente nos equivocamos. Llevo 54 años en este gran país. Así que hay que estar
consciente de cómo fue tu salida para entender cómo es tu entrada. Entonces mi entrada ya en el año 94, de adulta, la opté ir en un momento increíblemente difícil para el pueblo cubano. Y yo no sabía, primero que nada me fui espantada del susto, pero no pensando que me iba a pasar nada físico, pero no sabía emocionalmente cómo yo iba a lidiar con la Cuba que yo conocía y que la conocía bien, porque dije, me fui a los 15 años, no me fui de niña, y con esta nueva Cuba que se avecinaba. Pero lo que más me impresionó fue el estado de La Habana en aquel momento. Una Habana que yo llegué, la cual yo recordaba majestuosa, y no había un carro en la calle. Bicicletas. La luz, 10 horas al día sin luz, y mi tío vivía en el 8º piso de un apartamento. Así que para arriba, para abajo, porque no podías meterte en un elevador, porque si se iba la luz cuando estabas en el elevador, te quedabas 8 horas dentro del elevador. No había comida. Cuando abro la puerta de la casa de mis primos, mi prima, que tiene mi estatura, y yo, bueno, era antes 5'7", ahora creo que me estoy encogiendo, pesaba 95 libras. Estoy hablando de un momento crítico en la historia de Cuba. Yo no sé, sinceramente, cómo los cubanos lo sobrevivieron. No lo sé, Tico, tú que sobreviviente. Pues mira, mis felicitaciones, porque verdaderamente fue algo que me impactó enormemente. Y entonces yo creo que yo me concentré más en ayudar a lo que estaba a mi alrededor que en llorar por lo que, quotes, habíamos perdido. Sinceramente, visité todos los lugares, visité mi casa, mi ex casa, que no la habitaba nadie, la estaban pintando porque es una de las casas que tiene el gobierno cubano para rentarla a los extranjeros, a los diplomáticos, y les diré que los diplomáticos que viven en mi ex casa en Cuba son los diplomáticos americanos, uno de los cónsules americanos, así que ellos siempre me dan a mí un tour de mi casa cuando yo voy. No, es un poquito surreal, ¿verdad? Pero así es la cosa. Fui a donde yo, al club donde yo había ido y había sido nadadora, y entré en mi colegio, que es ahora la Escuela de Medicina Playa Girón. Y entré de chiripa porque le inventé un cuento chino a la muchacha, porque una cosa es ir ahora en el 2015, el 2013, otra cosa es ir en el 1994, cuando el cubano todavía no sabía. Primero que nada, estaban en crisis económica, pero además no sabían cómo lidiar con el que venía de afuera. Y sobre todo, con el que venía de afuera procedente de Miami. Éramos todavía unos bichos raros. Y no sabían hasta qué punto se podían congraciar con nosotros o no congraciar con nosotros. Pero yo le inventé un cuento que mi marido era médico, cosa que es médico, y que yo me había enterado de esa escuela de medicina tan importante y que yo quería dar un recorrido, y en otra cosa me dejaron entrar. Era mi colegio, y para mí el ir a mi colegio, el Sagrado Corazón, era muy importante. Ahí estudió mi madre, estudió mi abuela. Nos dio el recorrido, y cuando salimos del colegio, la mujer me pregunta, déjeme hacer una pregunta, señora. ¿Usted fue una de las niñas que estudiaba en este colegio? Y yo le dije, sí. Tengo que decirle la verdad. Y le dije, ¿cómo tú lo sabías? Me dice, porque usted fue la que dio el recorrido. Yo la seguí a usted. Me encontré una Habana que en cierto sentido no había cambiado. Yo no llevé una dirección y me acordaba de todas las direcciones, mías y de mis amigos, porque no había cambiado es decir, no se había construido nada nuevo donde yo vivía. Así que fue una Habana que en cierto punto me acogió y era mi niñez de nuevo. Todo lo que yo conocía estaba ahí. A lo mejor le faltaba pintura, a lo mejor se estaba cayendo un poco, pero era la Habana que yo conocía y que adoraba. Pero lo que más me impactó en el primer viaje fue el momento tan horrible que estaban pasando los cubanos. Y les diré que eso fue lo que me impulsó a hacer el trabajo que estoy haciendo y que he hecho por 21 años. Me impactó el periodo especial tremendamente, me impactó. Los que no lo han visto,
no saben lo que era eso en aquel momento. Y felicito a todos los cubanos que están aquí que lo han sobrevivido, porque la verdad que no es fácil. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta, que yo creo que va a ser, por lo que puedo percibir, una respuesta rápida. Y después voy a abrir al público, antes de hacer la tercera, porque quiero también saber, en el caso de algunos, sobre todo algunos de una generación un poco más joven que nosotros, cuál es la experiencia que han tenido, cuál es la vivencia que han tenido. La segunda pregunta tiene que ver con, a mí me pasó por lo menos, o sea, yo llegué a Cuba por primera vez pensando que la gente me iba a dar vuelta la espalda, no iba a querer hablar conmigo, iba a tener miedo a acercarse a mí. Cuando no me pasa, se lo atribuí a mi acento originalmente, porque pensé, claro, esta gente no saben que yo soy cubano o no suponen que vengo de Miami, y argentinos a Cuba iban y siguen yendo muchos. Pero la pregunta es esa, ¿cómo contrasta esa percepción, por lo menos en mi caso, de no voy a poder hacer un montón de cosas, no me van a dejar hacer un montón de cosas, me van a controlar, la gente no va a querer hablar conmigo, no voy a poder ver lo que quiero ver? Y a mí me han hecho cuentos de gente que ha querido hacer cosas allá y no la han dejado. O sea, entiendo que es perfectamente válida la pregunta, no porque haya una sola respuesta, sino porque hay gente que me ha dicho a mí, no, yo quise hacer tal cosa, y no es que me metieron preso por no hacerla, pero me pusieron todas las dificultades del mundo, algunos se sobrepuso a esas dificultades, otros no. Pero, ¿cómo vivieron ustedes y viven todavía cada vez que vuelven esa experiencia de interactuar con la gente en Cuba? Empiezo con Silvia. Bueno, No es típico. yo llevo tantos años yendo a Cuba y he ido tantas veces a Cuba y he llevado tantos grupos a Cuba que ya para mí eso es como el pan nuestro de cada día. Nunca, a nivel personal, nunca me he sentido que no he podido hacer lo que he querido hacer. Siempre y cuando sea una cosa más o menos normal, ¿no? No vaya a romper una ley o algo. A mí no me interesa romper leyes ni aquí ni allá. Me interesa cambiar leyes cuando las veo que son inútiles o que no son justas. Eso sí, ahí sí que me impongo allá y aquí. Pero romper leyes no. Yo sé perfectamente hasta dónde llega, hasta dónde uno puede llegar, y si te pasas, te pasaste. Y yo creo que estoy bastante consciente. He ido demasiadas veces a Cuba para no entenderlo. No he tenido ningún problema a título personal de que se me haya puesto ninguna límite a lo que puedo hacer, dónde puedo ir, dónde puedo hablar, a quién puedo ver, quién no puedo ver. Cuando ya estás hablando de llevar grupos, estamos hablando de otra mecánica. Obviamente los grupos yo hago mis propios itinerarios. Los grupos tienen que ser aprobados, como quiera que sea, por el contraparte cubano, que obviamente es el gobierno cubano. Pero al mismo tiempo digo lo mismo, yo sé lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Lo que no podemos hacer no me interesa hacerlo. Así que yo creo que ya uno se ha ganado una cierta posición donde como que confían en ti y confían en lo que haces y lo que estás haciendo, y al fin de cabo lo que queremos hacer es ayudar al pueblo cubano, ayudar a que los americanos y los cubanos se entiendan mejor, crear puentes. Eso ha sido para mí desde el primer momento mi misión, la de crear puentes. La primera organización que fundé se llamaba Puentes Cubanos y la segunda Cuba Puentes, es decir, no me voy de los puentes. Sigo construyendo puentes, aunque dice mi gran amigo Miguel Barnett en La Habana, sin ser ingeniera. No soy ingeniera, pero tú eres ingeniero. Pero yo no soy ingeniera, pero estoy fascinada con la alegoría de los puentes y me alegro muchísimo que el Santo Padre hoy, si habló de algo en específico, es la importancia en el mundo entero de crear puentes. Así que no, me siento que he tenido me han permitido muchísimo que hacer, que merece la pena, y no tengo quejas. Y cuando tengo quejas, las doy. Me siento con la persona con la que tengo que dar la queja a los más altos niveles, porque yo me imagino que en el Ministerio de Relaciones Exteriores están cansados de oírme, en Habanatur están cansados de oírme,
pero tenemos una relación que considero extremadamente respetuosa y confío que así sea. Las experiencias mías fueron bastante simples. Yo tuve la oportunidad de ir donde yo quería ir. Y como les conté antes, no tuve problema yendo a la casa donde vivía. La única experiencia que le puedo decir que vi, y yo creo que en parte es porque ocurrió en La Habana. Yo creo que la gente del interior son más flexibles, no tienen la misma paranoia que hay, yo creo, viviendo en la capital. Una de las personas que fue conmigo, una amiga mía de muchos años, que llevó a su hija de 30 años. Can I divert from decirle que ella, cuando hablamos del viaje, me dijo, no le digas nada a mis padres, porque ellos siempre han estado renuentes que vaya a Cuba. Pero al final la madre le dijo, mira, yo creo que se lo contó a la madre entonces le dijo, no, yo creo que tu papá estará bien. Salieron joven, que ella tenía 2 años cuando salió de Cuba. Y al final, cuando al fin le dijo al padre que iba, el padre se pasaron 2 o 3 noches hablando, él dándole a ella instrucciones de los lugares que tenía que ir a ver en Cuba, de la familia, que es donde la habían vivido ellos, donde habían vivido los abuelos. Le di una lista bien grande de lo que tenía que hacer. Y yo fui con ella a muchos de esos lugares a buscarla. Y representa, yo creo, hasta cierto punto, cómo el cambio de actitud de muchos de los cubanos que vinieron en el año 60, 61, 62. Y cuando fuimos varias veces, ella quería ir a la casa donde habían vivido los padres. La señora le dijo que no podía entrar a ver la casa. Fuimos al el Havana Country Club, ¿cómo es? El Havana Yacht Club, que se estaba cayendo. Y nos dijeron, el chofer de Silvia dijo, no pueden entrar. Y ella dijo, no, tenemos que entrar y yo tengo que tomar fotografías de enseñarle a mi padre, que fue miembro, y esto y lo otro. Nos cayeron atrás la guardia, porque no querían que nadie entrara, porque se está cayendo. Yo creo que más que nada por seguridad, porque se estaba cayendo aquel edificio. Es decir, ella no tuvo el mismo acceso que yo tuve. Tuvimos varias conversaciones con gente que estaban allá. Una que no se me olvidará fue, no me acuerdo en qué ciudad fue, creo que fue en Cienfuegos. Una de las amistades de Silvia, una mujer muy, muy interesante, muy inteligente. Y empezamos a hablar del gobierno y de pronto ella paró y sin decir mucho más me dio la impresión que no podía seguir hablando de la situación. Y entonces me dio esa mirada que dan los cubanos con los ojos, como diciendo, ya no te puedo decir más. Así que lo vi por afuera, por lo menos en el año 13 existe. Regresé este verano, fui de nuevo en junio, también con Silvia, con otro grupo de gente. Esa experiencia fue diferente, pero no sé si ha cambiado tanto en esa dimensión en los últimos 2 o 3 años. Pero hay gente que tiene miedo, obviamente, y todavía yo creo que hay cierto, no sé si es peligro de verdad o no. ¿Gente pero de allá que tiene miedo o gente de acá? No, gente de allá. No, yo no tenía miedo ninguno. Yo me sentí muy cómodo y me sentí seguro. Y sinceramente yo no tenía... Sí, y sinceramente yo no tenía ninguna agenda política, simplemente estaba interesado en conocer, en oír cómo pensaban, cuáles eran las cosas que los preocupaban. Y a la misma vez, gracias a Silvia, he tenido la oportunidad de hablar con un montón de gente en Cuba y muchos de ellos hemos tenido conversaciones, yo creo, bien francas, incluyendo en mi casa. Muy, muy francas conversaciones de Cuba, lo que funciona, lo que no funciona, lo que hay que cambiar, lo que no hay que cambiar. Pero esa actitud yo creo que no existe en toda la población y quizás existe menos en ciertas partes de La Habana. No sé. ¿Me puedes leer la pregunta otra vez? ¿En qué medida no pudiste hacer lo que querías hacer, ver lo que querías ver, que la gente, si te dio la espalda,
si no quiso hablar contigo, si se atemorizó ante tu presencia, si escabullían el contacto, ese tipo de... Como dije anteriormente, yo creo que no. Yo me sorprendí, sinceramente, de ver que no tenía que sentirme con miedo, de acá para allá. Yo fui en el 2007 por primera vez, o ya no era el periodo especial. Es verdad que no es lo mismo ir en el 1992, 98, 2007, 2008, 2013. Yo creo que yo fui primero en 2007, volví en 2008 y no fui otra vez hasta el 2012. Y ahora este año he estado varias veces, 3, 4 veces, yo creo, desde que cambiaron la política hacia Cuba. Y lo he hecho simplemente, siempre he querido ir a Cuba para que nadie me hiciera cuento. Porque yo creo que es importante para todos nosotros que nacimos en Cuba, que nos trajeron para acá desde niños, como me trajeron a mí, yo no pude escoger, a mí me trajeron, a Silvia la mandaron, a ti me imagino que también, ¿no? Nosotros no escogimos la salida. Nosotros nos salimos. Yo creo que es importantísimo que todos los que hemos nacido allá, que vayamos sin duda y sin miedo. Y siempre pensé, la primera vez que estuve, que me cambió, me impactó mucho y como dijo Payá anteriormente y lo repito ahora, la razón que estamos reunidos aquí ahora en este contexto, en este formato, fue por lo que a mí me pasó esa primera vez en Cuba. Que igual que Silvia pensé, bueno, ¿cómo yo, como una ciudadana aquí de esta ciudad o República de Miami, porque es una ciudad que tiene una política exterior que no existe en más ninguna ciudad de este país, y cómo esta cubana americana, nacida en Cuba, criada aquí, podía cambiar la conversación? Y yo dije, bueno, ok, voy a empezar a hacer tertulias como estas, y la base inicial de la tertulia fue que dependiendo del tópico que tomaríamos en cuenta como tópico de esa tertulia en particular, yo invitaba a Silvia o a Armando o a José Manuel, a quien fuera, pero cada una de esas personas que era invitada a la tertulia tenía que traer a alguien que fuera completamente opuesto a su punto de vista, a su opinión política, tenía que ser opuesto para crear un ambiente donde debatiéramos civil y cordialmente. Y eso, perdón, fue lo que a mí me impactó de Cuba, me cambió. Yo me quedé de verdad asombrada que podía tener esas conversaciones que yo pensé que no podía tener. Y yo estudié política, por eso es que yo creo que me atrevía más a hacer una pregunta dentro de un contexto político, que yo pudiera hacer la pregunta y recibir la información necesaria sin censura, diría yo, porque teníamos una conversación, 2 personas, una cubana de allá con esta que se crió acá, y teníamos una cosa, un hilo que nos ataba, una comunalidad que no se veía, pero se sentía muchísimo. Y eso para mí fue lo que me llamó mucho la atención del pueblo cubano. A mí me impresionó mucho esa esperanza infatigable del pueblo cubano, de que una cansada y fallida revolución no lo había podido extinguir, y que dentro de esa esperanza había una alegría que yo decía, caballero, esta gente está viviendo una realidad pésima, triste, de miseria. Nosotros allá somos parte de este problema. Y ahí fue donde yo dije, no, yo dentro de mi mundo pequeño aquí en Miami voy a tratar de buscar la manera de cómo puedo yo, independientemente, cambiar la conversación. Y yo creo que eso fue lo que me impactó a mí y me asombró muchísimo, esa apertura del pueblo cubano en el 2007. En el 2008 cambió, y cuando fui en el 2012, que me pasé 14 días ahí, que para mí fueron demasiados largos, al 10º día yo no sé cómo esta gente aguantan esto, yo no sé cómo viven esto, yo no pudiera esto, y entonces en ese viaje del 2012, ahí sí me cambió mucho también,
porque ahí me di cuenta, cuando me monté en el avión a regresar a Miami, me di cuenta por primera vez en mi vida, tengo, tú sabes, más de 50 años, vamos a decir. Pero en ese instante, en el 2012, en ese viaje, regresando, que había tenido un viaje lindísimo, conocí a buenos amigos que todavía los tengo y los aprecio muchísimo. Y me di cuenta en el avión, volando para acá, que yo era de Miami. Que a pesar de que yo había nacido en Cuba, que tenía una cosa por dentro muy grande de ser cubana, yo era de Miami. ¿Por qué? Porque me crié aquí, mis hijas están aquí, me muero mañana, no creo que me pediría que me llevaran las cenizas a Cuba, este es mi lugar. Entonces ahí me di cuenta de eso. Y eso me hizo sentirme muy cómoda con quién soy hoy en día. Creo que hay dos cosas que has dicho que es importante resaltar. Una de ellas es que a medida que uno va varias veces, o sea, yo fui por primera vez en el 2002, y la manera en que la gente en Cuba reacciona frente a mí hoy, comparado con cómo reaccionaban en el 2002, es muy diferente. Eso también es un apunte que hay que hacer. Y también hay otra cosa que dijiste con respecto a que te sientes americana. Perdón. Me siento que soy de Miami. Que sos de Miami. Que no, perdón, Miami es verdad. Yo le digo, no, tenés toda la razón. Yo tengo clientes a los que le digo, acuérdense que vienen a Miami y tienen que venir con pasaporte y visa, aunque vengan de Ohio o de Wisconsin o donde sea. Pero a mí, sin embargo, o sea, yo no tengo ninguna duda de que soy hasta cierto punto argentino. Pero el ir a Cuba a mí me ha hecho sentir, y cada vez que voy me siento igual, más cubano que lo que nunca me sentí mientras estuve en la Argentina. Y he identificado mi raíz después de buscarla durante muchos años porque no sabía dónde estaba. Allá. Pero quiero pasar, antes de hacer la tercera pregunta, veo varias caras jóvenes, algunos no los conozco, pero sí. Pero no te vas a ir antes de darnos tu reflexión. Bueno, ¿se la puedo dar ahora? Ya. Porque quiero a alguien de tu generación, Rick, que nos cuentes qué es. Por supuesto, no, todos van a tener tiempo, ocasión. Tú eres Cuba Rican, ¿correcto esto o no? Cuba Rican, ok. Las tres preguntas. ¿Escuchaste? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál es tu vivencia? Cuando fuiste por primera vez, ¿cómo te encontraste? ¿Cómo comparaste lo que te habían contado en Puerto Rico, tu padre, tu abuelo? Cuando fui primera vez, en mis primeros viajes a Cuba, lo primero que me recuerdo de esos par de primeros viajes es que era el único otro lugar fuera de Puerto Rico, donde nací, y en Miami, en donde había vivido varios años hasta ese momento, en donde me sentí como que estaba en casa, que fue algo bien raro porque nunca había vivido en Cuba, nunca he vivido en Cuba, pero me sentí como que alguna parte de mí de verdad pertenecía a este país. También fueron viajes que de verdad me formaron mi manera de pensar hacia el tema de Cuba, las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, la política de los Estados Unidos hacia Cuba, porque hasta ese momento yo era bastante apolítico. Yo estaba en la universidad, de verdad, esto era a finales de los 90, no tenía mucho interés en la política. Fui a Cuba porque mi papá había ido un par de años anterior, en el 98, y mis padres ya estaban divorciados hace ya varios años, y una amiga de aquí le dijo, cuando vayas quiero que conozcas a mi
a mi mejor amiga Clarita, que creo que se van a llevar de lo más bien. Seguro se conocieron, se enamoraron y entonces mi papá empezó a viajar frecuentemente de Miami a Cuba a conocerla, a pasar tiempo con ella. Y entonces ya después de año y medio de eso, él nos dijo a mi hermano y a mí que le iba a pedir su mano. Y entonces que él quería que nosotros estuviéramos ahí con ella bueno, que la conociéramos primero, para dar la bendición y para que él lo pueda hacer. Imagínate, esto fue en pleno saga de Elian González. Esto fue antes de cuando lo sacaron de la casa y lo enviaron para atrás. Fue como 2 semanas antes de eso. Y entonces cuando estaban, el viejo nos había propuesto el viaje, yo le dije, mira, me vas a buscar tremendo problema con el lado de mi mamá, porque ellos eran sí bien tradicionales de línea dura, y yo de verdad no quiero buscarme ese gelengue. Y una palabra puertorriqueña yo soy. ¿Se usa en Cuba también? Ah, qué bueno. Y entonces él me dijo, mira, te respeto tu decisión, pero creo que debería ver Cuba con tus propios ojos. La realidad en Cuba es una que ellos tienen muchísimos problemas, pero no es lo que hoy es aquí. Y creo que te va a beneficiar verlo con tus propios ojos. Entonces decidimos ir. Y efectivamente fue un eye-opening experience. Yo me acuerdo que cuando conocí a mis hermanastros, a los que se convirtieron en mis hermanastros, porque ellos se casaron y al próximo año los trajimos todos para Miami. Mi hermanastro, ellos eran street hustlers, vaya, ellos eran de familia que crecieron en zonas donde había, en el Nuevo Vedado, entonces, vaya, más en la élite, pero con todo eso tenían muchas necesidades y mi hermanastro, los dos tenían que trabajar vaya, como choferes de turistas, haciendo lo que pudieran para poder ganar un poco de dinero para apoyar a su familia, para mantener a la familia. Y entonces lo veían y eran bien emprendedores y bastante capitalistas, no creían en el socialismo ni nada de eso. Y yo le decía, bueno, pero si quieren, ¿cuál es el sueño de ustedes? Bueno, el sueño de nosotros es irnos de aquí para Miami y montar un negocio en Miami. Y yo, pero ¿por qué no tratan de montar algo aquí? Obviamente hay mucho que hacer en Cuba y me decían que no, porque no hay ninguna oportunidad de hacer nada en ese país, como era en esa época. Y entonces, en ese momento me di cuenta de 2 cosas. Primero, que si todo el mundo en Cuba que tiene iniciativa, que tiene ambición y que le gusta trabajar, se va, ese país más nunca va a cambiar. Entonces pregunté, ¿qué estamos haciendo nosotros de este lado para aliviar esa situación? Y me di cuenta que nada, todo lo contrario, lo estábamos haciendo peor de lo que ya era. Y entonces eso fue lo que esos viajes y conociendo a los que eventualmente se convirtieron en mi familia y a sus amistades y su punto de vista sobre lo que sucedió allá y en relación en la relación de Cuba con su exilio, fue lo que de verdad me inspiró a involucrarme más cuando ya después de terminar los estudios y quería dedicarme a esfuerzos, a ayudar esfuerzos que estaban dedicados a crear puentes entre las 2 comunidades. Lo que nunca esperé que me iba a obsesionar con el tema y iba a terminar en donde estoy ahora, pero sí, esos primeros viajes tuvieron un gran impacto y me formaron bastante. Muchas gracias, Rick. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta, un comentario? Buenas tardes. Mi nombre es Julio Ruiz. Yo soy un poquito más joven que Silvia.
pero vine en el año 60, nada más que por un año y medio. Vine en el año 60, o sea, me trajeron, ¿no? O sea, mi padre perteneció al gobierno anterior, o sea, yo soy de Santa Clara, cerca de Santi Espíritu, una ciudad bella y turística hoy en día. O sea, primero que nada quiero decirle que lo primero que dijo es que todos somos cubanos, o sea, tanto los que estamos aquí, a nosotros nos ha tocado 55 años en este proceso, pero gracias a Dios y a varios papas, a 3 papas, hemos podido regresar. Por lo tanto, Cuba es una, donde quiera que estemos, al extremo de que estamos regados en el mundo entero y como verán, nuestro acento no ha cambiado. Segundo, hay muchas Cubas. Las Cubas fueron, a mí me tocó ir, yo soy un maceíto, o sea, un miembro de la brigada Antonio Maceo. Fui en el año 78, cuando Gustavo fue, tengo que decir, como decían al principio, I am not a communist. Eso es lo que decían en el año 60. Sí, bueno, cuando tú decías, esto tiene que aclarar aquí en Miami esta descarga. O sea, cada Cuba ha tenido un periodo de 10 años. O sea, salvo el 60 al 70 que tuvimos a Camarioca en el año 65. O sea, han sido cada inmigración, se ha ido incorporando y han sido distintas. Hay una Cuba antes de los años 80, o sea, los años 80 fueron épocas de Cuba de las vacas gordas. Los 90 eran las vacas flacas, ¿ve? Muy flacas, aunque desde el punto de vista médico, y como soy un médico, se han hecho estudios y cuando la salud del cubano ha estado en mejor forma fue cuando montaban bicicleta en los años 90, a pesar de la carencia de comida y con muchos problemas oftalmológicos. Esas son las ironías del destino, ¿no? Pero bueno, cuando yo fui a finales de los 70, invitado por el ICAP, a nosotros sí que nos llevaron por todas partes. Tuvimos reuniones con cuanta gente existió. En esa época sí tuvimos el problema de que nos echaban en cara el hecho de no, o sea, date cuenta que antes del año 70, cuando yo fui la primera vez a un consulado cubano en Madrid, en el año 69, nosotros no éramos cubanos. A los efectos del gobierno cubano, los que habíamos salido, ya sea debido a nuestros padres, tú sabes, no dejamos de ser cubanos, aunque esto no está en la Constitución ni en las leyes escritas. Por lo tanto, cuando regresamos a finales del 78, pues, y nos reuníamos en los grupos, tanto como en los comités de los CDR y en muchos otros sitios que fuimos, tú sabes, pues te echaban en cara la cuestión que por qué nosotros estábamos allí, que nosotros, o sea, nosotros sí tuvimos esa discusión y con muy buena suerte supimos defender nuestra cubanía sin problema ninguno, ¿no? Al extremo que, tú sabes, con los años hemos podido participar en la medida que cada uno ha podido contribuir al país para su mejora. Básicamente yo creo que eso es lo que quiero decir porque se acabaron 3 minutos. No, es un psiquiatra que sabe contar minutos, es una maravilla. Déjame decir algo. ¿Se lo vas a dar? Perdón. Sí. Lo único que quería decirte es que lo que tú has dicho es clave, o sea, desde el punto de vista psiquiátrico, es la identidad nuestra. Lo que se descubre es que cuando tú vas allá con el tiempo, o sea, cuando vas, llega un momento en que a veces te sientes, y le ha pasado, me pasó a mí, de que, como dicen en inglés, you don't belong there. Tú sabes, que tú no perteneces a eso. Para eso tienes que, es una gran batalla, tú sabes, con el psique de uno, ¿no? Porque, tú sabes, siempre nos queda en la cuestión esta de cómo yo voy a pensar de esta manera, tú sabes, en todo este tipo de cosas. Pero eso es primordial, tú sabes, el poder identificar de dónde, o sea, tú nunca vas a perder tu cubanía, siempre serás cubano, pero desgraciadamente la gran mayoría ya no pertenecen físicamente a vivir en Cuba. Esa sería yo quería, Martica,
Martica vino, ¿en qué año viniste tú? 2005. Ella vino en el 2005. ¿Has regresado a Cuba cuántas veces? Empecé a... Ven. Ok. ¿Pero cuántas veces has regresado? ¿Cuántas veces? Buenas noches a todos. ¿Cuántas Soy veces parte de la regresado? familia de Tinta. ¿Cuántas veces has regresado a Cuba desde Yo llegué 2005? a Cuba desde 2005, 7 veces. 7 veces. Y de vez en cuando, Martica trabaja aquí en el café. Divina es como la mano derecha mía aquí en el café. De vez en cuando nos ponemos a hablar del tema cubano y ella me asombró hace meses cuando me dijo a mí, ¿tú sabes qué? Cuando yo voy a Cuba me choca. Y Martica lleva aquí, ¿cuántos años? Nada, 10 años. O sea, yo soy sobreviviente de su periodo especial, de ese periodo especial tan crítico que empezó en el año 90, yo parí a mi hijo en el año 89, fue tan crítico que me quedé con un solo hijo que hoy tiene 25 años. No quise tener más hijos, fue muy difícil, yo era maestra y después estudié pedagogía y psicología en la Universidad de La Habana, me gradué, profesión que nunca pude ejercer porque me estaba muriendo de hambre y tenía que criar un hijo que quedé como madre sola a los 5 años, o sea, fui a trabajar a lo que en la época en que todos los trabajadores del turismo en Cuba eran profesionales, todos eran ingenieros, todos eran médicos, todos eran maestros, o sea que prácticamente una gran mayoría en esa época dejó su profesión para ir a donde podía adquirir una moneda que te pudiera ayudar a vivir un poquito mejor. Llegué a este país, me gané la Loto Visa, gracias a Dios. Llegué a este país, desde que llegué a ese aeropuerto sabía que quería vivir en este país, estar aquí, trabajar aquí y desarrollar mi vida aquí. No volví a Cuba hasta después de 5 años. Tengo mi familia entera está en Cuba. Mi familia aquí es esta familia que está aquí, mi hijo, mi esposo y mi nieta. Esa es la única familia mía que tengo acá. Cuando llegué a Cuba, desde que llegué al aeropuerto, llegué a la Martica que salió, esta que ustedes ven aquí, que no ha cambiado su personalidad ni mi forma de ser. Pero es diferentes épocas, como dijo usted, completamente diferente. Y nosotros llegamos directamente a donde está nuestra familia, mi familia está ahí. Es bien difícil, es chocante. Y yo sé que yo no pertenezco a eso. Y no hace 10 años va a ser ahora que me fui. Yo no quiero vivir en Cuba. Ayudo muchísimo a mi mamá, a mi familia, a todas las personas que puedo ayudar a que vivan un poquito mejor. Pero no, y le digo, llegó al aeropuerto de Cuba y se me ponen los pelos chinitas. Porque fue el país que nací, pero no quiero estar allí. No quiero porque te chocan muchas cosas. Quieres ser esa persona y que siempre fuiste y como que siempre hay una cosa de que ya tú no vives aquí. Como te digo, vivir a Cuba, como le digo a los muchachos que me preguntan, yo quiero conocer Cuba, toda la juventud que viene aquí, que no son cubanos, usted va a Cuba de turismo y no se preocupe que no le va a pasar nada. Usted la va a pasar de maravilla, pero es otro turismo que va a Cuba. Nosotros vamos a conocer nuestras raíces y a ayudar a nuestra familia. Son 2 puntos diferentes. Y son todas las que estamos aquí son épocas diferentes que salieron de una manera u otra. Pero es eso, es un cambio completamente. Como en la otra momento, lo que habló la señorita sobre lo que está pasando con la juventud también me chocan muchas cosas. Porque siempre nos gustó prepararnos, estudiar un futuro, que ahora no pasa nada. Pero bueno, es otro tema que ya pasó. Pero sí me choca, es muy chocante para mí. A mí me choca ir a Cuba, se lo digo. Sí, puedo hacer una observación. Una de las cosas que oí muchas veces en Cuba es cuando la gente habla, en particular cuando hablan del periodo especial. La conversación siempre empieza con nosotros. No sé cuántas veces yo oí, nosotros pasamos esto, nosotros pasamos lo otro, y generalmente están hablando como representando la población general. Y llegó al punto que cada vez que decían nosotros, yo me decía a mí mismo, yo no soy parte de nosotros, yo no tengo las mismas experiencias, yo no he pasado los trabajos que esta gente han pasado, yo no tengo nada en común con esas experiencias, y quizás me pregunto si hasta cierto nivel lo que yo siento es más interno que externo cuando uno oye las conversaciones esas de nosotros, porque nunca me sentí en particular durante esas conversaciones que yo era parte de esa, que no lo soy, no he tenido esas experiencias de adultos y hasta muchos de niños ha sido basada en este país.
Yo sí quisiera hablar de ese tema un segundo, porque he ido tantas veces a Cuba y he pasado por tantas diversas maneras de sentirme al ir y al salir. Yo creo que cuando yo empiezo a ir a Cuba, yo estaba buscando algo que me faltaba. Sin duda ninguna, yo creo que yo necesitaba cerrar ese círculo. Como dijo un profesor mío de American University, Cuba te devolvió tu alma. Yo tenía esa necesidad de ponerme en contacto con algo que fue parte de mi vida, parte de la vida de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de mis bisabuelos. Mi familia estuvo en Cuba por una parte del 1700 y la otra del 1800. No llegaron ayer. Así que formaron esa nación. Así que yo necesitaba de alguna manera regresar a tocar mi infancia, regresar a ver qué es lo que había pasado en Cuba, porque lo había leído, lo vivía en Miami 24 horas al día, lo que decían, lo que escribían, el radio, pero yo necesitaba ir por mí misma. Y sinceramente, por los primeros viajes míos de regreso a Cuba fue buscando el pertenecer. Yo era cubana y soy cubana, soy cubanísima, pero yo he vivido en este país 54 años de mi vida. Y negar esa experiencia sería para mí una atrocidad. Aquí es donde yo me eduqué, donde me casé, donde tuve mis hijos, donde he sido una persona, donde he conocido a medio mundo. Este país me ha dado unas oportunidades que se las agradeceré hasta el día que me muera. Entonces, llora para acá y llora para allá y llora para acá y llora para allá, que si yo no soy parte de aquello y que si yo de verdad no soy parte de esto porque soy un inmigrante o refugiado, lo que le quieras llamar. Y he llegado ya, sí, doctor, a resignarme y estoy feliz con eso y ya no lloro hace años de que el vaso está medio lleno, ¿no? No está medio vacío. Bueno, este está vacío, pero mira, me lo puedes llenar. Está medio lleno. No, si mañana me dicen, ¿dónde quieres nacer? En Cuba. No lo cambio por nada. Ahora, ¿dónde quieres crecer? Qué bueno que he crecido también en este país. Soy lo mejor de allá y lo mejor de aquí. Por lo tanto, mi vaso está medio lleno. Cuando voy a Cuba, disfruto tanto de esa comunidad. Claro, viviendo en Miami también lo disfruto porque esto es la segunda ciudad más grande de Cuba, ¿no? Pero soy también americana y a mucha honra. Ese pasaporte americano va conmigo a mi tumba, porque le debo mucho a este país y lo quiero mucho también. Así que a los dos países no puedo ser más feliz y haber tenido más oportunidades que habiendo nacido en Cuba, siendo cubana, pero también siendo americana. Y así es como yo lidio con esto. Ya yo no lloro. Para nada. Gracias, Silvia. Adriana. Sí, yo quería nada más porque me encantó, bueno, me encanta la manera en que hablan todos de algún modo. Me voy a sentar un momentito. Porque la primera parte fue una visión nostálgica de las personas que han crecido aquí. Siempre empieza más o menos la conversación. Yo no escogí venir aquí, mis padres me trajeron, no fue una elección personal. Y yo creo que en cierto modo condiciona ese acontecimiento porque la persona es él y sus circunstancias. Te das cuenta, cada quien forma su experiencia de acuerdo a lo que ha vivido, a lo que ha transitado, a su historia familiar, etcétera, etcétera. Entonces es bien notorio que la elección de cada una de las personas del panel no fue una elección propia. O sea, cayeron aquí porque alguien eligió por ellos. Y de algún modo eso también condiciona una nostalgia y una manera de reencontrarse consigo mismo, porque cuando llegaron aquí eran niños que no eran americanos, se criaron en las historias, fíjatelo bien, son personas que llegaron con 10 años, hablan un perfecto castellano, hablan de una manera muy grácil, educada, y eso se lo deben a sus padres. Obviamente no se lo deben a las escuelas donde estudiaron, se lo deben al ambiente familiar en que se desarrollaron y que de algún modo conformaron esas nostalgias que tienen cada uno de ellos. La manera de expresarse, la manera de degustar lo cubano,
Personas que, yo, por ejemplo, mi tío llegó con 18 años, increíble, que continúa disfrutando un tabaco cubano, el cafecito cubano, el arroz con leche, la comida tiene que ser cubana. Y dice, bueno, pero ¿y cómo es posible si la mayoría de su vida la ha pasado en este país? Entonces, yo vuelvo a lo mismo, hay que reconocer los valores en que fueron criados, la manera en que fueron inducidos a ese tipo de nostalgia. Y la nostalgia del inmigrante es la misma siempre. Tú no tienes una patria en el fondo porque estás dividido entre los lugares. Aun cuando llegaste con 15, con 14 años, tus hijos nacieron aquí, crecieron aquí, tus nietos son americanos y al mismo tiempo tienes toda la nostalgia de tu infancia. Pero lo curioso es que mientras estas personas que se criaron aquí sienten un afán por ir a Cuba y descubrir sus inicios, los de Cuba que nacen allá están obsesionados por salir de Cuba. Necesitan salir. Y entonces ahí viene la pregunta que no hemos todavía mencionado. O sea, hay un problema en el sistema socioeconómico de una nación que trae aparejada estas desventuras existenciales en las que todos nadamos de algún modo. En mi caso, por ejemplo, yo no he vuelto a Cuba y nací en Cuba. Yo salí en el año 92, comenzando el periodo especial, yo me había graduado en Moscú, y había pasado uno de los periodos más increíbles de la historia, porque yo llegué con Brezhnev y me fui con Gorbachev. O sea, a mí me agarró la perestroika en medio de Moscú. Lo viví y fue una experiencia increíble. O sea, como de pleno comunismo. Además, estudiaba filosofía en la escuela, en la Universidad Lomonosov de Moscú. De pronto, los mismos maestros que me daban comunismo científico, cuando llegó la perestroika hablaban horrores del comunismo y entonces todos los horrores de Stalin, cómo habían desaparecido los padres, cómo no habían visto más a los abuelos. Y fue un descubrimiento para mí increíble, un cambio social. O sea, pocas veces se puede vivir, desde el punto de vista histórico, una transición tan drástica de llegar en pleno comunismo y de pronto despedirte de Moscú en plena perestroika. Y la gente, todo el mundo hablando, diciendo todo, fue un destape total. Y obviamente llegué a Cuba llena de ilusión y yo dije, si aquí está la perestroika, cuando yo llegue a Cuba y aquello tú vas a ver que ya empezamos nosotros también. Nada más ajeno de la realidad. De pronto las revistas rusas, novedades de Moscú, que nadie leía en Cuba, que lo usaban para ir al baño, eran repartidas secretamente. Las quitaron de los kiosquitos, desaparecieron y la gente te la pasaba escondida, mira, y forrada para que no se viera. Aquí está novedad de Moscú, lo último de la perestroika. Todo era el absurdo en sí mismo. Entonces yo, en el año 92, en medio de un apagón, en pleno apagón, a las 10 de la noche, con una niña de 2 años cargada, que a la que tenía que empezar a hacer cuentos y entretenerla porque era un apagón completo, mi marido y yo nos miramos y decimos, ¿de aquí hay que irse? Definitivamente de aquí hay que salir. Y eso fue, a los 2 meses ya estábamos en México. Entonces son, ¿cómo decirte? Mira, cuando uno va como turista a reencontrar sus raíces con un pasaporte americano, es un viaje de ida y vuelta, donde cuando ya a ti no te gusta nada y tú dices, espérate un momento, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Cómo me va a cuestionar esto? Tú le recoges tus cositas, vas para el aeropuerto y te vas. Y descansaste de ese contexto. Y puede ser que a los 2 años sientas otra vez la misma nostalgia, recoges otra vez tus cosas y vas para Cuba. Y vuelves tú sabes, a disfrutar el entorno, pero cuando te aburres y te pasan 3 o 4 cosas, vuelves a recoger tus cosas y te vuelves a ir. Y descubres que eres de Miami, pero que te gusta Cuba porque tienes porque obviamente la personalidad del cubano indiscutiblemente es única. La gente te abre la casa, la gente te deja sentar, la gente te brinda el café. Si tiene un poquito de leche así, te lo brinda también y se queda sin desayunar. Es así, y eso no lo encuentras en todas partes. Pero cuando vives el sistema, cuando creces en el sistema, cuando todos los días de tu vida tú tienes que pensar en qué dije o qué no dije, o se me habrá ido la mano, tendré problemas en la universidad, y cuando te dicen reunión urgente de los estudiantes, tú dices, oh, algo solté, algo dije, ya creces con miedo, creces con una cantidad de cosas que las personas que viven aquí no pueden entender, no lo van a sentir, es inimaginable. No lo pueden, no lo puedes, por mucho que yo te lo explique, tú no lo puedes. Por ejemplo, yo le digo a mi hija, que llevo aquí con 5 años la mayoría,
Le hago cuentos, le digo, por ejemplo, yo no podía ni tan siquiera usar un jean para ir a la universidad. Yo viví un periodo en la universidad que votaron a personas por ir en jean, porque era diversionismo ideológico. Y te votaban. Yo tenía 3 compañeros de historia del arte que no terminaron la carrera en 4º año porque fueron a ver una misa del gallo un 31 de diciembre. Ver historia del arte, o sea que se supone que un estudiante de historia del arte puede entrar a una iglesia a ver votados de la universidad. O sea, han sido periodos donde las circunstancias han sido tan difíciles y tan trágicas y han definido la vida de tanta gente, conocidos, no conocidos, que entonces eso obviamente te crea una condicionalidad. ¿Qué pasa? Lo que dice ella, a mí no me gusta ir a Cuba. Te dice, no quiero ir a Cuba. Yo, por ejemplo, para sacar a mi hija de Cuba, padre y madre en México trabajando, y yo me demoré 1 año en poder sacar a mi hija. ¿Qué patria potestad tengo yo sobre mi hija que no puedo decidir que viva conmigo? Y la saqué por un amigo, gracias a Dios, que quiso influenciar en esa decisión. Entonces, hay heridas, hay, tú sabes, cosas que condicionan esa. Voy a volver, en enero vuelvo por primera vez desde el año 92, ya les contaré, pero queda, tú sabes, todas esas cosas. Yo quería solamente contar esto porque son 2 visiones, son 2 mundos que deben coincidir en algún punto. Me parece muy valioso el aporte tuyo, Adriana, y esperamos que nos cuentes cuando vayas. Violeta, por favor. Buenas noches, yo soy periodista cubana, recién llegada a este país hace 5 meses. ¿Y qué les puedo contar? Durante 20 años trabajando en los medios de comunicación, yo soy graduada de Historia del Arte, después hice diplomado en periodismo y comencé a trabajar en los medios en secciones culturales. He trabajado en todas las emisoras, Radio Habana Cuba fue la última, durante 15 años. Lo que decía la señora es muy cierto. La visión es muy loable, el trabajo que están haciendo, porque una cosa es el pueblo cubano, dista muchísimo del sistema que gobierna nuestro país, porque no podemos olvidar por qué estamos aquí. Todos, desde nuestros padres, el chico que hablaba anteriormente, que él decía que no entendía que si todo el mundo se va de Cuba, entonces, ¿qué va a pasar en Cuba? Por supuesto, el hombre como los animales también emigran, pero en Cuba lamentablemente emigramos y han emigrado a través de los años por situaciones económicas y políticas. En mi caso ha sido por las 2 cosas y yo creo que muchísima gente que está aquí por las 2 cosas también. Yo me he visto en situaciones muy difíciles a tal punto que me cuestionaron el Comité Central del partido. No era militante, por supuesto, no era para que me hubieran cuestionado mi posición como periodista cultural y lo hicieron. Pero en Cuba la Constitución es violada por el Partido Comunista. La Constitución pone las leyes en la Gaceta de la República y el Partido Comunista tiene la potestad de variar esas leyes. Y además no está en ningún estatuto del partido, de la Constitución. Es decir, el partido puede violar, puede modificar esas leyes y no pasa nada. Y tú como trabajador eres un objeto, perteneces al Partido Comunista y te cuestionan. A mí me llamaron en la emisora en Radio Habana Cuba sin ser ni militante del partido ni nada, siempre hice programas culturales en Cuba. Y en una ocasión me llamaron para que hiciera un programa, porque en Radio Habana Cuba no había un programa para los 5 héroes, que para mí, no sé, por primera vez tengo un micrófono en las manos y hablando en público libremente, por primera vez, porque la censura llega a producir una sensación tan alienante que es enfermiza. Ahorita usted decía, Nelly, y la verdad, este espacio maravilloso, la verdad, y suerte, muchísima suerte. Decía, cuando llegué al hotel pensé, ¿dónde estaría el micrófono? Tal vez no estaba, o tal vez estaba y usted no lo vio. Pero tal vez no estaba sencillamente porque ya el aparato represor tiene la sartén cogida por la mano. Tiene la sartén muy bien cogida y sabe que todo lo tiene bien controlado. Y que vayan unas personas a hacer turismo y a hacer intercambio entre personas, eso hasta les conviene. Eso les conviene. Para seguir manteniendo
económicamente, porque eso genera también economía para el país, eso genera un movimiento económico. Y bueno, mira, qué bien, en Cuba, ¿cómo dicen que hay censura si vienen de Miami? Vienen a hacer acercamiento. Y qué bueno, de verdad. Y que siga usted con su proyecto, me parece maravillosamente bien, porque el pueblo no tiene la culpa. El pueblo es una víctima de ese sistema de tantos años. Y entonces le decía mi anécdota para terminar, porque los 3 minutos, y no quiero yo ser como ese padre diabólico que nos ha perseguido, Fidel Castro, que se ha pasado 7 horas y tantas horas que yo me pasé editándolo porque tenía que sacarlo a Raila el otro día, un fragmento, bueno, en fin. Y en esa ocasión me llaman de la dirección de la emisora y del Comité Central. Estaba ahí Alfonsito, que es un represor del Comité Central. Me dicen, Violeta, te hemos llamado porque Radio Habana Cuba no tiene un programa sobre los 5 héroes, que para mí no fueron héroes. ¿Héroes de qué? No, realmente no fueron héroes. No sé, la opinión de cada cual. Para mí fueron espías y punto. Para que hagas un programa sobre los 5 héroes. A mí se me congeló el alma porque tienes mucho miedo. Tienes mucho miedo. Es un miedo que tienes, que sientes que te están escuchando, que te están monitoreando del Comité Central constantemente, que tú no sabes en qué momento te van a llamar y te van a decir que has dicho esto o lo otro, dijiste una palabra, en fin. Y no me quedó más remedio que decir que sí. Le pedí a mi editor jefe que me diera un voto de confianza, por favor, que me sentía muy desprotegida. Y le pedí a Julio Fernández Busté, que seguro lo conocerán, es un abogado cubano, una persona bastante imparcial y con 2 dedos de frente en la que se podía confiar. Le dije, tengo este problema, necesito que me ayudes. Me dijo, no hay problema, Violeta, te ayudo, yo te doy parte de la información. Esta información toda era clasificada del Comité Central de la Seguridad del Estado. Digo, mire, yo quiero hacer un programa que sea lo más imparcial posible, que no aborde temas que me pueda traer problemas. No sé, hacerlo musicalizado, dramatizado, irme por la tangente para que no me cuestionen. Sencillamente me dijo, pues vamos a hacerlo así. Le puse Para la Libertad de Miguel Hernández, la banda sonora de Joan Manuel Serrat, y tuve la tan buena suerte, mala suerte y lamentable, porque sucedió un hecho muy cruel, que fusilaron a los 3 chicos estos que se llevaban el remolcador. Joan Manuel Serrat filmó en contra de Cuba por ese fusilamiento, por ese asesinato, y me llaman y me dicen, no, mira, tienes que cambiarle el diseño sonoro al programa y posiblemente no pueda salir más al aire. Yo crucé los dedos y dije, que no puede salir más al aire, qué suerte. Y una periodista dijo después, cuando convocaron para hacer otra vez el programa, el diseño sonoro, dije, bueno, a mí nunca me preguntaron, no voy a decir el nombre de la periodista para no... a mí nunca me preguntaron sobre ese programa, pero para mí, más que un honor hacerlo, es una pasión hacer un programa de los 5 héroes. Pues venga, ahí está mi oportunidad de liberarme de esto, gracias a que Joan Manuel Serrat filmó ese asesinato en contra de los 3 chicos. Entonces sí creo que hay mucha represión, que hay mucha censura y alienación mental. Las personas que vinieron, que pudieron, aunque la migración no es buena en ningún momento, pero que salieron de Cuba pequeños o que salieron en cualquier otra etapa, que se libraron de pasar adolescencia, juventud, la etapa de la universidad, que es tan terrible, y trabajar en los medios, fue una gran suerte para esa gente, de verdad, aunque se sienta la nostalgia de vivir fuera de tu país. Pero vas después con un pasaporte y puedes disfrutar de la gente y puedes ayudar en cierta medida. Pero es muy lamentable y el modelo social actual es un descalabro total. Es un descalabro. Ojalá se pueda recuperar y hacer algo. Bueno, yo quería hacer un comentario. De verdad que estoy muy contenta de estar aquí hoy y también de ver a mi amiga Silvia, que hacía mucho tiempo que no lo veía. Yo estoy contenta viendo los cambios porque en 1994 yo fui como periodista para Cuba, covering para CNN. Yo soy la fundadora del Buró de la CNN. Todo el mundo piensa que eso fue Ted Turner que negoció esa oficina y no fue Ted Turner. Fue esta cubana americana que está sentada aquí que tenía 24 años, con un vicepresidente que se llama Larry Register. Y por 7 años estuvimos viajando ahí. Él viajó por 7, yo estuve con él los últimos 2 y medio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando yo tenía 24, 25 años, la CNN casi no trabajaba ningunos hispanos.
De 10.000 empleados en el mundo, solamente eran 2% en esa época que éramos hispanos. Y aquí en Miami éramos una oficina de 18 y solamente 2 de nosotros hablaban español, yo y Ben González. Yo me mudé para Cuba, Lucía Newman era mi corresponsal, yo era la productora de ella. Cuando se abrió ese buró, Fidel Castro dio el permiso en septiembre del 96. Larry Register fue a La Habana, trajo una carta de 2 párrafos, yo la transcribí, se lo dieron al presidente de la CNN y él voló a Washington, D.C. y en octubre se reunió con el presidente Clinton y cogimos el permiso para abrir esa oficina. Yo viajé mucho ahí porque mi ex esposo es Jim Ávila, que trabaja para ABC News y todavía somos muy amigos. Hablamos toda la semana sobre el giro de lo que está pasando en Cuba, porque si ustedes ven a ABC, se pueden saber que él es el que está rompiendo todas las historias que están pasando en Cuba. Él sabía un mes antes que Alan Gross lo iban a soltar, yo lo sabía la semana antes. Él también entrevistó a Ilian, ha sido el único periodista que lo entrevistó, así que si no lo ven, por favor pongan a ABC para que lo vean en Good Morning America. Yo fui a Cuba hace 2 meses, hacía 7 años que no iba, me encontré con una Cuba diferente. Yo estoy contenta con todos los cambios que están sucediendo porque cuando yo era muy joven, nosotros tuvimos amenazas de bomba en la oficina nosotros, en el carro, en mi casa, y eso es porque yo siempre mantení un perfil muy bajo porque toda mi familia vive en Miami y yo no quería que estuvieran amenazando a mi familia. Ahora es cuando estoy saliendo a la luz a hablar, a conversar, a dar comentarios a los 46 años. Y me alegro que las cosas están cambiando y que ojalá que en unos cuantos años se pueda levantar el embargo, porque de verdad, como mencionaron todos ustedes, necesitamos el cambio y todo el mundo tiene que tener la reconciliación. Y yo me río unas veces porque yo escribí un artículo el otro día para el South Florida Reporter y mencioné ahí que debo de ser una vieja alma, porque aunque yo nací aquí, yo quisiera vivir en Cuba y quisiera estar allá ayudando a las personas allá, porque sé que tienen un brillante muy bonito, son personas muy inteligentes. Hay gente joven con quien me encontré que dicen que están ustedes dos mencionaron que están locos por regresar para acá. Hasta en la casa donde me quedé hace 2 meses, el muchacho que tenía 21 años quiere venir para acá, trabaja en la guarida y trabaja 14 horas al día y solamente le pagan $10 al día, que es un abuso total. Pero bueno, ojalá que en el futuro todas esas cosas se puedan arreglar. ¿Hay alguna otra persona que no haya hecho uso de la palabra todavía y que quiera hacer algún comentario? Una cosa rápida. Sí. Yo quisiera decirles, dado que presentaron el caso de los que quieren venir para acá, que existen un número de cubanos creciendo cada día, entre ellos un servidor, que ha pedido la repatriación a Cuba, basado en no en cuestiones económicas, dado que ya yo financieramente estoy bien, pero para contribuir en la medida que cada uno de nosotros podamos. En realidad esta idea surgió hace muchos años, desde que queríamos en algún momento el poder regresar. Lo que va a pasar cuando regresemos, o por lo menos cuando regrese yo, no va a ser permanentemente, la gente, gracias a Dios, dado que yo soy el psiquiatra, pues la gente, tú sabes, me dice, ¿estás loco? Pues sí. Pero bueno, no, pero lo bueno es que la locura, todo el mundo tiene su... Pero quería make you aware que hay gente que ahora quiere regresar. Sí, pero hay una cosa que creo que es importante, y voy contigo, Lilian, enseguida. Pásatelo a Lilian, por favor. Se habla mucho ahora en esta época de normalización, y por lo menos desde el punto de vista de mi profesión es un elemento fundamental para que los abogados, por ejemplo, podamos hacer cosas normales con Cuba, como las podemos hacer prácticamente con nuestros colegas y con el ordenamiento jurídico de cualquier otro país. Pero es evidente que son muchos los factores que tienden o que tienen que cambiar o que tienen que tender a evolucionar hacia esa normalización. Y yo estoy completamente de acuerdo en que es vital, no solamente vital, creo que es imperativo, que es urgente eliminar el embargo.
pero eliminar el embargo es solamente uno de los factores, pero que claro, lo que estamos acá es el único factor sobre el cual realmente pudiéramos tener algún tipo de incidencia o de efecto. Porque con respecto a otros factores, como los que nos comentó Violeta, como los que nos comentó Adriana, como lo que comentaste tú también, es muy difícil normalizar sin un camino, digamos, recíproco, es un camino de dos vías. Lilian, por favor, queremos escucharte. Sí, no, yo no voy a hablar de mi historia personal. Puedes hablar de lo que quieras. Pero es un poco... El tema sí. Claro. No, en realidad comentarios, respuesta a lo último que se ha dicho. En relación al tema, digamos, de la censura, autocensura que siente cada uno, etcétera. Y lo que también se ha ido repitiendo de que todos nosotros de alguna manera vivimos y somos, o sea, respondemos a la generación que nos ha tocado vivir tanto aquí como allá. Y en relación a eso, yo como soy profesora, viajo a Cuba muy a menudo, trabajo en cuestión de teatro, performance, y me imagino que tengo la suerte de relacionarme con gente muy joven en Cuba, en el ámbito de cultura y también, bueno, a nivel personal. Y esas generaciones jóvenes piensan de una manera muy diferente. Son muchachos y muchachas que, claro, desde nuestra perspectiva, y es verdad, o sea, que no tienen como una visión histórica, ellos no saben lo que fue ni los 60, ni los 70, tienen, o sea, hablan de una manera mucho más abierta, destapada. Ellos les importa tres pepinos la censura, se sienten con el derecho de hablar y desde donde ellos viven, ni tan siquiera cambiar, porque ya saben que en Cuba los jóvenes no piensan en esa gran política, sino de hacer lo que ellos pueden hacer desde sus vivencias y desde lo que a ellos les ha tocado vivir y hacer. Claro, el tema hoy es los que de aquí fuimos para allá, nuestras experiencias. A mí me encantaría que en un futuro muy pronto, cuando vengan algunos de estos jóvenes a Miami, que los traigamos aquí para que los escuchemos. Quizás en noviembre que vienen, Teatro del Público con un dramaturgo que tiene 29 años, que nació en el periodo especial y que en Cuba está pues medio que revolucionando, ¿no? Las tablas, un poco para escuchar cómo se sienten, la disyuntiva que viven ellos, pero que no, o sea, ellos quieren viajar el mundo, pero no quieren necesariamente venir para acá ni quedarse aquí, quieren tener las experiencias que tenemos nosotros, de ir allá, de volver para acá, de escoger que vamos a estar aquí 6 meses, allá 6 meses o 2 meses, era eso. Ese también es otro tema importantísimo que hay que seguir explorando. Esa realidad que vos acabás de describir, que ahora va a ser posible tener un pie aquí y un pie allá. Pero te tomo la palabra, Lilian. Vos montaste, antes de la conferencia de Latin American Studies en Puerto Rico, montaste un programa extraordinario en la Universidad de Miami, de todo un día, que yo lamenté horrores no poder ver sino parte de él, donde la juventud que vos mostraste ahí es justamente esa juventud que estás describiendo, que tiene esa manera de mirar al mundo y de mirar a Cuba. O sea, que hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Y es importante también identificar. Yo quiero invitar al señor Héctor Quintana Méndez, amigo cubano, residente en Cuba. Yo creo que la perspectiva de él, un hombre joven, nacido, criado en Cuba, y ahora viaja, vuelve y viene y va a Cuba. Yo quisiera que él hiciera sus comentarios. A ver, buenas noches a todos. Creo que soy bueno expresando mis sentimientos. Tengo un poco de miedo escénico a veces a la hora de tener un micrófono en la mano. Nelly, hace un tiempo atrás estuvo en Cuba, yo tuve el placer de servirle, y Nelly me decía que tenía este tipo de tertulias acá. Y yo creo que en todo tipo de relación lo más importante es el respeto. Yo creo que todo el mundo debe respetarse en cualquier tipo de relación que haya. El respeto es importante. Yo vivo en Cuba.
y respeto a cada cual que quiera vivir en Cuba, como respeto a cada cual que quiera venir para acá. Mi historia no tiene por qué ser igual que las demás. Yo sé que hay mucho dolor, yo sé que hay muchas cosas. Soy víctima de la separación. De cuando tuve 14 años me quedé viviendo solo en Cuba, mi mamá tuvo que emigrar y vine a este país la primera vez en el 2012. Me quise dar la oportunidad de conocer el país, de saber si realmente quería vivir acá. Y yo realmente, donde quiero vivir es en Cuba, y respeto a cada cual que quiera venir para acá, respeto a cada cual que quiera vivir acá, respeto al que quiera buscar la oportunidad que a lo mejor yo no pueda tener en Cuba. Pero yo creo que si todos los que vivimos en Cuba nos vamos a ir, como decía el muchacho que hace poco habló, no va a haber cambio en Cuba. Es decir, ¿quién va a poder entonces echar hacia adelante Cuba? Y yo, desde mi punto, muy respetuosamente, vivo en Cuba, sigo desde allá, no siento censura, estoy muy de acuerdo con el criterio que tuvo la señora, yo no siento ninguna censura, yo no soy político. Y yo creo que Cuba no es de líderes revolucionarios, Cuba son de 11 millones de cubanos que hay. Como mismo creo que Nelly, como mismo creo que Silvia, Martica, todos los que se han ido de Cuba, siento que tienen derecho ahí, como el mismo que tengo yo. Igual que soy partícipe de la repatriación, incito a cada persona que pueda ir a Cuba, que vaya, que vea realmente el cambio que hay. Hay un cambio, no el que todos quisieran ver, pero hay un cambio. Y no lo digo yo no soy la persona más adecuada para decir que hay un cambio, pero yo lo noto que estoy ahí y los que van y están fuera de Cuba notan que hay un cambio en Cuba. Yo le digo con toda sinceridad, respeto a cada persona que se fue. Lo respeto el dolor de cada persona. Yo tengo el mío. Mi mamá vive acá hace 10 años y en un momento determinado mi mamá me dijo que si me quería quedar. Yo le dije, yo te respeto tu decisión, no te reprocho. Te tuviste que ir hace 20 años de Cuba, pero me tienes que respetar la mía de vivir en Cuba. Y yo vivo en Cuba, soy feliz en Cuba, no soy político, no hablo de política ni allá ni acá. No tengo ninguna censura porque mi carrera no es política. Yo soy representante de un artista de la plástica. Todo lo que hago, lo hago en base a mi desarrollo profesional. Yo sé que en mis manos no está cambiar la situación política de Cuba, internamente, en mis manos no está. Yo creo que yo soy partícipe solamente del cambio, del que yo pueda hacer. Como mismo soy autocrítico de que si nosotros los cubanos que estamos en Cuba no nos abrimos al cambio, no puede haber cambio. Aunque los americanos entren allí, aunque los americanos mañana quieran invadir allí, que no va a pasar. Aunque quieran invadir, no va a haber cambio si nosotros los cubanos no nos preparamos, que no estamos preparados, porque desgraciadamente nos quedamos un tanto atrás y nos acostumbramos a vivir sin hacer nada, nos acostumbramos a vivir sin trabajar, desgraciadamente, y entonces hoy el cambio forma parte de nosotros. Yo creo que se está haciendo bastante inteligente. Están esperando que los cubanos, los que se han ido un tin adelante, halen a los que se han quedado un tin atrás. Y yo creo que desde ahí viene el cambio, en mi modesta forma de ver la vida. Vuelvo una vez más, basado en el respeto a cada persona que se siente identificado acá o el que se quiera sentir identificado allá. Yo decidí vivir en Cuba y nada, simplemente eso no cambia nada. Respeto cada persona como es, respeto mucho a Silvia Wilhelm, la tengo delante, lo he hecho o lo he dicho en todos los escenarios, la respeto porque yo creo que desde su punto está haciendo que hace muchos años que haya un cambio en Cuba. Y esas son las personas que yo quiero tener en mi equipo, como se dice en el aspecto deportivo. Yo la quiero tener en mi equipo. ¿Por qué? Porque están tratando de que haya un cambio. Y cuando algo malo sucede, sé que es de las personas que se para y debate y dice cuando algo malo sucedió. A veces nos callamos, elegimos irnos y entonces no actuamos desde nuestro punto de vista. Yo creo que nada, me respeto el punto de vista de cada cual. Yo estoy aquí, le agradezco que cada cual aquí piense como piense. Yo creo que todo el mundo para que sea mundo tiene que haber de todo. Y realmente estoy muy contento de que me hayan dado la palabra para dar mi punto de vista. Muchas gracias a todos. No, gracias a ti, gracias a ti. ¿Hay alguna otra persona que quiera hacer? Yo quisiera, después de oír, se me olvida el nombre, bueno, después de oírte, después de oír a personas que han vivido hasta ayer en Cuba, que obviamente tienen experiencias muy difíciles que nosotros jamás podremos entender, porque tú no puedes entender las experiencias esas a menos que las vivas. Igual que en Cuba, a veces tienen ideas de las experiencias de nosotros aquí en Miami que no tienen nada que ver con la realidad.
cada uno tiene su realidad y cada uno tiene que enfrentarse a su realidad. Sin duda ninguna, yo no voy a decir que porque yo haya ido a Cuba 300 veces, porque es posiblemente que haya ido ya a Cuba 300 veces, y que lleve a infinidad de grupos de todo tipo, mayoritariamente americanos, pero no los llevo como Disneyland, porque el que va conmigo no va a Disneyland, va con una idea de una realidad cubana que ni es blanca ni es negra, es gris. Y siempre le digo a mis grupos cuando se vayan, en el aeropuerto llevándoles, le digo a todos mis grupos, sean estudiantes, sean profesionales, sean médicos, abogados, cultura, museos, le digo, si ustedes se montan ahora en el avión de vuelta a los Estados Unidos y me dicen que ustedes son expertos en Cuba, yo he totalmente fallado en mi trabajo, totalmente, porque nadie es experto en esa realidad tan compleja que puede ver una persona que va a Cuba en 7 días y que se enamora, que los cubanos son tan nice, y mira el mojito, y mira el que sea. Esa es la pantalla. Tenemos muchísimo que ofrecer los cubanos en esa pantalla. Hay muchas otras realidades en Cuba que ellos nunca van a ver. Y que yo tampoco voy a ver porque no vivo ahí. Que la conozco, la conozco. La conozco. Conozco lo muy bueno y conozco lo no tan bueno que hay en Cuba. Y lo conozco muy bien. Y tengo muchísimos amigos cubanos a todos los niveles con los cuales comparto y creo que conozco la realidad de Cuba bastante bien. No la he sufrido. No la he sufrido, yo vivo aquí. Igual que tú no has sufrido nuestra realidad porque tú vives allá. Pero como dice Tico, es el respeto. Es el respeto. Y estoy absolutamente segura que el contacto de pueblo a pueblo, que el construir puentes es lo que va a construir un futuro mejor para el pueblo de Cuba. Y por lo tanto, mientras yo pueda seguir construyendo puentes contra viento y marea, ahora menos, gracias a Dios, lo seguiré haciendo porque sé que le conviene al pueblo cubano, que le da oxígeno a ese pueblo que lo necesita. Que lo necesita. Tu realidad nunca la vamos a entender nosotros porque no la hemos vivido ni la tuya. La respeto, pero no la he vivido. No la he vivido. Bien, ese intercambio entre las culturas me parece muy bien y enriquece al grupo de gente que vaya de aquí para allá, a las personas con las que pueda interactuar allá, pero la realidad del sistema, la realidad del pueblo, yo llevo 3 años viviendo en España, yo no vine directo de Cuba para acá, y durante esos 3 años yo iba a Cuba, estaba un tiempo y regresaba a España, y cada vez que iba, me iba para las provincias, iba a Guantánamo, iba a Pinar del Río, de extremo a extremo. Yo soy pinareña, lo que pasa es que no vine de Pinar del Río para Miami, vine de Pinar del Río para La Habana con 5 años, me trajeron, la elección de mis padres no fue en Miami, mi padre es fundador del Partido Comunista Cubano. Así de lamentables son las cosas. Bueno, en fin. Entonces, yo creo que ese acercamiento es muy válido. Pero la realidad del pueblo cubano, del pueblo de a pie, si no reciben remesas familiares, se la ven muy mal, muy mal. Ya no te voy a hablar de mi posición como periodista, la censura, que la política, que tal y cual. No. El día a día, ¿qué plato de comida le pongo a mi familia a la mesa? ¿Qué zapatos le pongo a mi hija para la escuela? Las cosas más elementales que no hay ni idea. En el mundo, muchos países, en África, incluso en España, yo visité chabolas que viven muy mal. Pero es una elección porque tú puedes insertarte en la sociedad y puedes trabajar. En Cuba no. Yo ganaba $8 mensuales. Mi ex esposo, oncólogo, ganaba $12 mensuales. Por supuesto se fue de Cuba, vive en España. Entonces, entiendo y respeto muchísimo la posición, porque una de las cosas que más me hacía daño en Cuba es no poder hablar libremente, y cuando hablaba algo que yo sentía que era mi posición, me agredían o me faltaban el respeto. Muchas veces, porque cuando no te pueden atacar de una manera, te atacan de otra. Yo respeto su posición y que viva en Cuba. Respeto la posición de todo el mundo, pero Cuba no es libre. Y si las personas nos vamos es por algo grave,
por algo grande, porque necesitamos libertad. Hay gente, yo pienso, disculpe que interrumpe, yo pienso que hay gente que se va por problemas políticos, quizás sea su caso, y otras que se van económicos. Y otro, usted ligó la economía, disculpe, usted ligó la economía con la política. Yo creo que hay dos tipos de personas. Hay personas que se van por aspectos políticos y otras personas que se van por aspectos económicos. Por ejemplo, yo soy víctima de que familiares de mi familia han tenido alguna censura por el gobierno cubano. Sin embargo, más cercano, mi padre era dirigente a primer nivel en mi país y un buen día, porque mi mamá vivía fuera de Cuba, lo destituyeron. Pero ¿sabes qué? Lo respeto. Respeto su convicción. Él sigue queriendo vivir ahí. Lo limpiaron el piso con él y él sigue queriendo vivir ahí. Y eso hay que respetarlo. Por supuesto. Como hay que respetar, yo digo, yo vengo a este país, me encanta este país, es mi segunda patria. Yo digo porque no conozco mucho más. Aquí tengo a mi novia también, no solamente, y he elegido vivir una relación compartida con la distancia. Y he estado enamorado y estoy enamorado de ella. Y sin embargo, ella quiere vivir aquí porque es de su país y yo quiero vivir allá. ¿Qué es lo que hago? Disfrutar el momento, en el momento que podamos coincidir. A lo mejor me fuera y no soy víctima, fíjate, a lo mejor usted fue víctima de la política. No me lo puede pedir a mí, discúlpeme, porque yo no soy político. Claro. Y todos sabemos que en Cuba, nosotros, el cubano a pie no puede hacer política. Lo sabemos, eso no es un secreto para nadie. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente respetarnos. Es lo menos que podemos hacer. Lamentablemente en Cuba yo hablaba en círculos así a veces en España y me decían, a ver, en Cuba no se habla de política, en Cuba se habla mal o bien del gobierno, es verdad. En Cuba la política, la gente no tiene mucho conocimiento, pero no nos damos cuenta que a veces estamos... Lamentablemente tenemos que... Nos encantaría quedarnos acá 2 horas más, pero tenemos un límite. Y acaban de llegar un par de personas que están sentadas allá atrás, mi amigo John. No sé si quiere hacer algún comentario, John sabe de qué se trata, pero tenemos que cerrar en cuanto John Mira, yo diga. Hablando de política, en Miami te puedo decir hasta poco, la gente no podía hablar libremente de la política que se tiene en esta comunidad, porque si no iban a perder su trabajo, iban a perder sus amigos, iban a tener los mismos tipos de problemas en esta misma comunidad, una democracia libre de expresión. Lo ha vivido de la misma forma. Si yo hubiera tomado una posición en gente de negocio que ha perseguido su trabajo por las decisiones que ha tomado políticamente en esta comunidad. Entonces tenemos que mejorar la situación no solamente allá, pero acá. Tenemos los mismos problemas ambos allá que acá. No tanto como en Cuba. Se tiene que mejorar las cosas en Cuba y nadie discuta eso, y te agradezco lo que acaba de decir. De verdad, para mí fue muy importante escuchar. Pero yo estuve ahí en Cuba la semana pasada, estoy de regreso. Y hay gente que quiere vivir eso, quieren vivir allá, todavía tenemos problemas. Tuve gente que me vinieron exactamente en tu situación, doctores que se quejaron conmigo, que están ganando $40, $30 al mes, y están infelices. Y yo lo que le dije, cuando salen de la escuela de medicina, tienen una deuda de $200,000 que tienen que pagar $5,000 al mes. Tienen que pagar un medical malpractice insurance que te va a costar $4,000 o $5,000 al mes. Están las situaciones bien en este país. Tenemos que cambiar las cosas allá, como seres humanos, como lo llama el Papa Francisco, para analizar qué vemos acá y qué vemos allá y qué los cambios que tenemos que hacer. Y te agradezco lo que hayas dicho. Es muy importante que lo hayas dicho aquí públicamente y libremente. Yo creo que es muy importante reconocer una cosa que tiene mucho que ver con este último debate, esta última discusión. Y creo que John tiene mucha razón en cuanto a que calidad de vida no quiere decir lo mismo para todos. Calidad de vida depende primero de la vivencia de uno, de las prioridades de uno, de lo que uno considera que es realmente más o menos importante. Por eso entiendo perfectamente tu caso, que dices que quieres vivir en Cuba. Es una vivencia que yo no he tenido nunca, no me imagino,
pero tampoco creo que, quizás porque yo soy un poco ajeno a la experiencia también de los demás, yo no me crié en los Estados Unidos, yo viví la mayor parte de mi vida en una sociedad que parecida, bueno, parecida no, acá si escuchamos a muchos amigos míos en Miami, es idéntica. El Papa está dando vueltas por ahí, dando mensajes, diciendo cosas, y le atribuyen las cosas que dice al adoctrinamiento peronista, entre otras cosas. Yo viví en un país que es completamente distinto a este. Me siento tan orgulloso de haberme criado allá como se pueden sentir Nelly y Silvia y Armando de haberse criado acá. Pero por eso no me resulta tan difícil concebir una realidad cubana que se ajuste a mis expectativas, que probablemente no sea la de ahora, evidentemente, pero que puede evolucionar hacia algo que sí se puede ajustar a lo que yo quisiera. Exacto, no, perdón, yo no, exacto, yo no, evidentemente, y por eso es importante este tema. Tenías que salir con una tarjeta blanca, un permiso por el centro de trabajo, exacto. Tenías que autorizar el comité de partido. Pero, la realidad que vive ahora, de ir y venir, ir. Exactamente. Y 6 meses aquí, 6 meses allá, eso no existía, de hecho. Estoy totalmente, o sea, no estoy discutiendo eso, Adriana. Por este lado también. Sí. Exacto. O sea, las cosas han ido evolucionando y las experiencias de cada cual van ligadas a cómo... Sin ninguna duda, Adriana, pero y es muy valioso que vos, que no has ido a Cuba desde hace mucho tiempo, tengas esa visión, porque para mí el problema que tiene mucha gente en esta ciudad es que sin haber ido a Cuba no son capaces de asimilar lo que vos acabás de describir. O sea, para ellos es como el ejemplo aquel, las escrituras de tocar la herida, tocar las manos de los clavos para creer. No, acá hay un montón de gente que tiene esa visión sin haber ido, además te discute que en Cuba no ha habido ningún cambio. Por supuesto que han habido muchísimos cambios en los últimos 7 u 8 años. El Papa dijo hoy en la alocución al Congreso que no se puede juzgar el pasado basado en los criterios del presente. Claro. O sea, y Silvia también ha dicho otra cosa, o sea, que es que cada uno de nosotros es una experiencia única, ¿no? Cada uno de nosotros, volviendo hacia atrás al año 60, 59, 61, tú sabes, no eran tiempos de flores, como algunos se imaginan, ni nada de eso. O sea, cada uno ha tenido su experiencia. Ahora, lo que queremos es una mejora para nuestro pueblo, no basado necesariamente en apoyo a ningún gobierno, sino que nuestro pueblo mejora. Julio, yo siempre digo lo mismo, y para terminar, porque lamentablemente tenemos que terminar, me encantaría seguir con esto, pero lo que dijo el Papa es absolutamente cierto y además lo matizó con otras cosas en torno a esa misma idea que fueron todavía quizás más trascendentes. Pero para los cubanos la imagen la visión tiene que concentrarse en el futuro. Tiene que concentrarse en pensar la Cuba que queremos para el cubanito que nació hoy. Vamos a hacer otro último jueves de temas este año, creo que es el último, porque el de noviembre, el último jueves es Thanksgiving. En diciembre, el último jueves queda en medio de la Navidad y el Año Nuevo. Entonces vamos a hacer el último jueves de los últimos jueves del 2015 en octubre. Y el tema que estamos manejando para hacer es Cuba vista por los medios de difusión de Miami, Miami visto por los medios de difusión de Cuba. Espero tener a don Gustavo Godoy en ese panel, que nadie sabe más, nadie puede explicar mejor en los Estados Unidos, olvidemos de Miami, esa percepción de cómo los medios acá manejan el tema Cuba, y tener también gente como Violeta, como otra persona que también conozco y que hemos hablado de eso, en el panel, que puedan reflejar sus experiencias como periodistas en Cuba. Y para el año que viene, Adriana, tenemos previsto un tema que tiene que ver con la educación y sobre todo con el tema de la educación en la escuela Lenin en Cuba. Y cómo compara eso también, por lo mismo que hablábamos recién,
en cuanto al sistema educacional en los Estados Unidos. Así que con eso les agradezco mucho haber venido y participado. Creo que ha sido muy valioso el aporte de todos y los vemos el último jueves de octubre.